Hola, muy buenos días. Mi nombre es Caloca Gómez Benjamín, de la Facultad de FSQI de la carrera Ingeniería Industrial, y el día de hoy te voy a hablar un poquito sobre las leyes, sobre el derecho y un poquito de la Constitución. Sin más preámbulo, comencemos. Primero, ¿qué es el derecho? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano dentro de una sociedad para procurar la armonía. En pocas palabras, ¿qué pienso sobre ello? El derecho es un poder que tenemos nosotros y que podemos hacerlo valer. Ese poder, te voy a poner un ejemplo, como el derecho a la educación. Nosotros como mexicanos tenemos el derecho a la educación gratuita. Entonces, ese derecho nos protege a nosotros de hacerlo así. El derecho a nacer, igualmente tenemos derecho a nacer y gracias a esas normas nos protege y nos da el poder de poder reclamar y hacerlos valer. ¿Ok? Después, ¿qué son las leyes? Es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordando por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendido que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o por el legislativo. En otras palabras, ¿qué son las leyes? Porque a lo mejor te pudiste haber confundido un poco sobre esa definición. Entonces, las leyes es cualquier tipo de regla que debemos seguir y que necesariamente a lo mejor unas tienen como castigos si no las obedecemos y otras no. En esas leyes existen cuatro tipos que son las normas, o sea, normas jurídicas, normas sociales, normas religiosas y normas morales, que cada una tiene características, como las autónomas, que son las que uno mismo las tiene que cumplir y uno mismo las crea, las heterónomas, que es un organismo en general, que son las que hace que otras personas cumplan esa ley o esa norma, las unilaterales, que son las que nos conceden obligaciones pero no tenemos ese derecho. O sea, una parte te existe que la obligue, pero no tiene ese derecho a que la tienes que cumplir. Las bilaterales, que son un poquito de esa parte obligada a hacer algo y ahí sí tiene un derecho que la tenemos que cumplir. Las internas, que son las conductas que el ser humano tiene ideas y pensamientos, pero no las hace, y las externas, las que regulas esa conducta y lo llevas a cabo físicamente, sin importar lo que estás pensando o las ideas que tengas, ¿ok? Está la coercible y la incoercible. Entonces, ya basándonos un poquito en eso, te puedo decir algo así de que la jerarquía de las normas jurídicas, que es la pirámide de Kelsen, se basa en primer lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vamos a hablar poquito a detalle ahorita. Después están los tratados internacionales, las leyes federales, los reglamentos federales. Después están las constituciones estatales, las leyes estatales y los reglamentos municipales. Entonces, hablemos ya poquito más a fondo de la Constitución mexicana. La Constitución mexicana, su nombre es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reformó el 5 de febrero de 1857 y que fue promulgada ese 5 de febrero, pero de 1917. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la Constitución? Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social que se llama así porque integra y establece, organiza y constituye las normas que rigen a esta sociedad. En este caso, son reglas que hacen que todo sea más ameno política y socialmente, que gracias a la Constitución podemos exigir derechos y tenemos que seguir algún tipo de ley. Entonces,
¿Cómo se construye la Constitución? Ok, la Constitución tiene 136 artículos divididos en 9 títulos, en los que contiene los siguientes: los derechos humanos y sus garantías, la población, los mexicanos, ciudadanos mexicanos y los extranjeros, que no es lo mismo ser mexicano y ser ciudadano mexicano. Habla también sobre la soberanía de nuestro país y su forma de gobierno, cómo está constituida, las reglas que tienen que seguir, etcétera, la integración de la federación y de nuestro territorio nacional, nuestra división de poderes, nuestro proceso de iniciativa y formación de las leyes, la reforma de la Constitución, la inviolabilidad de la Constitución, los estados de la federación, tanto los municipios y la Ciudad de México, y el trabajo y la previsión social. Ok, para no meterme tan a fondo en ellos, vamos a hablar sobre quién o qué autoriza que crear las leyes en México y en Baja California. Entonces, hablamos sobre el poder legislativo y tú te preguntarás qué es el poder legislativo. Es el órgano que gobierna desde el estado de Baja California al que corresponde el ejercicio de las funciones legislativas, de fiscalización, así como en el ámbito de la gestora comunitaria, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local que le confiere. En pocas palabras, el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Legislar significa que él mismo puede crear o modificar esas reglas que impone. Entonces, ¿quién o qué autoridad aplica leyes en México y en Baja California? Pues los mismos, los diputados y los senadores del Congreso hacen votaciones, hacen reuniones donde dan sus puntos de vista, dan las leyes que quieren hacer y si la mayoría del Congreso, de los diputados y los senadores están de acuerdo, esas leyes quedan proclamadas. Si no, entonces esa ley queda denegada. Por mi parte ha sido todo. Espero y haya quedado claro el tema y pues nada, muchas gracias por escuchar.